Hola amigos, hoy en el Rincón de los Libros vamos a hablar de una novela histórica. Título: Las armas de la luz, de Jesús Sánchez Adalid. El escritor Jesús Sánchez Adalid ha recuperado en su nueva novela Las armas de la luz un episodio histórico poco conocido: el saqueo de la Córdoba califal por parte de los condes catalanes en el año 1010. Esta es su tercera novela ambientada en los últimos años de la Córdoba califal. La primera fue El mozárabe, y hace 3 años nos deleitó con Los baños del Pozo Azul. Buscando para documentación para escribir este último libro, el autor se encontró con un episodio histórico que le pareció fascinante y que era bastante desconocido para el gran público. Este acontecimiento era el expolio que había sufrido la capital cordobesa por parte de los condes catalanes allá por el año 1010, acción en la que murió Armengol I, conde de Urgel. Prueba de esta acción son unos vasos de oro macizos empujados que son llamados los vasos cordobeses, fechados en el siglo X y que se encuentran en la sede de Urgel. Las tropas catalanas, formadas por 9.000 hombres, al final de la primavera del año 1010 estaban ya cerca de Córdoba. El 2 de junio hubo un enfrentamiento entre estas tropas y el ejército cordobés, a cuyo frente se encontraba Suleimán, en la ciudad de Acabat ad-Bakar, hoy Castillo de Bakar. El combate fue muy violento, y a pesar de las importantes bajas habidas por parte del ejército invasor, este era tan numeroso y fuerte que derrotó a las tropas del califa que huyeron hacia el sur. Los vencedores, con el conde Ramón Borrero a la cabeza, entraron a la capital del califato y la saquearon durante 3 días, haciéndose con cuanto oro permanecía escondido, que era mucho a pesar de los saqueos precedentes. Tal fue el volumen de oro saqueado que incluso afectó al precio del oro en Europa. Quizá pudiéramos preguntarnos cómo es posible que las tropas catalanas se pusieran como objetivo acercarse a Córdoba para saquearla. El hecho habría que atribuirlo a que el califato estaba viviendo sus últimos años, descompuesto por una sucesión de guerras civiles entre los distintos aspirantes a gobernarlo. Fue una operación quirúrgica, casi un golpe de mano, rápido, fulgurante, una venganza al hecho de que en el año 985 Almanzor había saqueado a Barcelona. Es una novela de las de toda la vida, una historia en la que se mezclan personajes históricos y de ficción, que tiene al lector pendiente del relato en todo momento. Al igual que hoy hay gente que va y migra a Nueva York porque es el corazón del mundo, en otros momentos históricos iban a Roma o a París, durante la época califal Córdoba era el centro del mundo. Hacia allí emigraban personas de todos los lugares, entre ellos catalanes, muchos de ellos cristianos convertidos al Islam, que no se escondían y que eran conocidos por el apodo de francos, tal y como aparece en la novela. Entonces, como ahora, por un lado estaba la guerra, la política del momento, pero por otro había convivencia natural derivada del comercio entre los puertos de Tarragona, Barcelona, Gerona y Empúries con la Córdoba califal. Creo que es interesante indicar que al final del libro hay un pequeño capítulo guía que Sánchez Adalid titula Nota histórica. Mi recomendación es echar un ojo antes y al finalizar el libro. De inicio nos servirá para contextualizar un poco el relato, pero nunca está de más. Y de final está bien refrescar el semblante histórico de los personajes, con los que hemos convivido a lo largo del libro, y los episodios que vivimos junto a ellos. Oigamos el inicio de la novela.
Puerto de Cubellas, 16 de septiembre, año 996. Azotaron chubascos desde el amanecer. Salía el sol sobre el mar en intervalos, pero el viento no cesaba. La aldea de pescadores y su embarcadero comenzaban a desperezarse frente a la desembocadura del río Foix. La playa abierta, despejada, se extendía al pie de las cabañas pequeñas y pobres, y tierra adentro, a menos de una milla, brindaba mayor seguridad la villa de Cubellas, con su castillo y una sólida muralla que ceñía la vida de un conjunto de buenas casas. Un camino discurría entre el campo de labor unido al sencillo puerto y la población fortificada. En la paz temprana el obstinado oleaje agitaba las barcas amarradas en línea, el único movimiento apreciable junto con el ondular de la bandera en la torre de vigía que también servía de faro. 4 marineros estaban sentados en silencio, a resguardo de la lluvia, bajo un cobertizo en el muelle. Uno de ellos, un veterano curtido, holgazán y borracho, de esos que se pasan la vida mirando hacia el horizonte, dijo que no recordaba un final del verano tan desapacible ni levantes que soplasen con tanta fuerza a primeros de septiembre. Otro más joven que él añadió que esa era una razón más para no confiar en los dichos de navegación que repiten los viejos. «¿Qué sabrás tú?», replicó el veterano, sin volverse hacia él ni mirarle, con una mueca de puro y profundo desprecio. Cada uno siguió a lo suyo, sin hablar nada más, y más tarde cesó la lluvia inesperadamente. Parecía el crepúsculo en vez de esa hora del día. Las brumas iban subiendo por el cauce del río y las olas perdieron todo su ímpetu. Un sol esplendente y naranja vino a posarse tembloroso en el dique e hizo brillar las aguas del delta. Luego amplió su radio y llegó a reflejarse simultáneamente en los charcos y sobre las tímidas fortificaciones de piedra y barro. El aspecto del mar iba siendo cada vez mejor y la repentina calma resultaba prodigiosa, hasta que un vivo trompeteo de aviso se inició de pronto en la garita del vigía. Los marineros se sobresaltaron y volvieron sus miradas hacia el mar, escrutando el horizonte, y un instante después unas velas aparecieron danzando en la distancia. «¡Barcos!», gritó el viejo marinero. «¡Qué demonios! ¡Qué barcos tan raros! ¿Serán sarracenos?». Eran 3 veleros, uno de ellos más grande que los otros 2, pero todos ellos de forma semejante, largos, de borda baja y altos mástiles. Se acercaban veloces a la barra por el impulso del viento y ayudados además por briosos golpes de los remos. Atravesaron las puntas arenosas y entraron en la ensenada, para fondear a cierta distancia del atracadero, virando torpemente mientras arriaban las velas y soltaban anclas. «No hay duda, son sarracenos», aseveró el curtido marinero, con la mano puesta en la frente a modo de visera. «Esas velas, los mástiles, esa proa, aunque vaya naves extrañas, pero mirad, traen banderas blancas. Vendrán de Malaca», conjeturó otro de ellos. «O de Tortosa», opinó un tercero. «O de Barbastro», aventuró el más joven con timidez. Los otros 3 le miraron extrañados. «¿Acaso hay puerto en Barbastro?», replicó con burla el viejo. «¿Qué sabrás tú, imberbe?». El joven se encogió de hombros avergonzado, y poco después, mientras seguían observando, aquellos marineros oyeron a sus espaldas cascos de caballos. Se volvieron y vieron que venían cabalgando al trote el jefe de la guarnición, vociferando a la vez con autoridad. «Vosotros 4, ¿qué hacéis ahí quietos? Subid a una de las barcas y bogad hacia esos veleros que acaban de arribar».
Ellos se pusieron en pie con respeto y se le quedaron mirando. ¿Nosotros?, preguntó el veterano, llevándose la mano al pecho. Sí, vosotros. ¿Es que hay alguien más aquí que pueda hacerlo, viejo borracho? No hace falta ofender, Decanus, contestó el marinero. Haremos lo que mandas, pero dinos qué barca te parece mejor. Llevad esa grande de ahí por si tenéis que traer hombres a tierra. Los 4 marineros embarcaron a regañadientes y se pusieron a remar perezosamente. ¡Más brío!, les apremiaba el oficial. ¡Condenados holgazanes! ¡Vamos, ponedle voluntad! Ellos paleteaban rezongando con visible temor en los rostros, y cuando la barca estuvo a la altura del mayor de los 3 veleros, se vio que se descolgaba por la borda una escala y al momento descendieron por ella 2 hombres de tez oscura y blancos turbantes. El trompeteo arreció y las voces del vigía hicieron que saliera gente de las cabañas y se fueran congregando en el muelle. Un denso murmullo brotaba de la curiosidad y del deseo de novedades. Los pescadores se olvidaron por el momento de sus faenas y oteaban la distancia, con miradas circunspectas y cierto temor. Pero no tardaron en aparecer también por allí mercachifles oportunistas, trayendo pan, comida, cántaros de agua fresca, sirope y vino, con intención de vendérselo a los oportunos viajeros que vendrían en los veleros. Y mientras todo esto sucedía en el atracadero, arriba, en la villa de Cubelles, el sol brillaba con fuerza y el aire era más suave. Ya se había despertado la vecindad con la noticia, y en lo alto de las terrazas y en las almenas el gentío miraba hacia el mar, alarmados por la presencia de los 3 nuevos barcos. También a esa hora, aunque del todo ajeno al motivo del revuelo, en la torre principal del castillo se levantaba de su cama el gobernador de la villa y el puerto, el anciano Gilabert, hijo de Udo. Ponía sus pies descalzos en el frío suelo y caminaba renqueante hacia la ventana. Se desperezaba y descorría las espesas cortinas de su dormitorio, murmurando: ¡qué gritos! ¿Quién puede dormir en este lugar de locos? Desde la altura, en la deslumbrante claridad, se podían ver las murallas y tras ellas el mar a lo lejos. Se sorprendió por aquel cielo tan limpio y por las aguas quietas y radiantes, aunque ni siquiera el día tan bueno aplacaba su mal humor. El viento y la lluvia le habían mantenido en vela durante la noche, por el traqueteo de los postigos de las ventanas, y ahora el alboroto le había robado su última ocasión de descanso. La luz era intensa y se reflejaba en el río como en un espejo, dañando sus ojos, pero cuando la vista se fue recuperando, reparó de pronto en las siluetas de los 3 barcos anclados en mitad del fondeadero. Se intranquilizó sintiendo en sus pies descalzos la dureza del frío suelo y dio una vuelta completa por la habitación. Después se sentó en la cama para calzarse las babuchas de piel de zorro, tratando al mismo tiempo de poner en orden sus pensamientos, hasta que empezó a gritar: ¡demonios! ¿Es que nadie me tiene en cuenta ya? 3 barcos frente al puerto y no han venido a avisarme. ¿No soy yo el gobernador? ¿Quién diablos manda aquí si no? Salió de la habitación enardecido y mientras descendía por la amplia escalera de baldosas inestables seguía vociferando: ¡Amadeu! ¡Amadeu! ¿Dónde diablos te metes? ¡Maldito Amadeu! En el vestíbulo le salió al encuentro su criado, un hombre similar a él, igualmente viejo, largo y descarnado. Bien pudieran pasar por hermanos, y tanta era la confianza que había entre ambos que el sirviente se atrevía a contestar al amo con semejante mal genio: ¿Qué voces son estas, dueño? ¿Y a dónde vas bajando como un loco por la escalera? A ver si te caes y... a ver si te matas. Esos barcos, Amadeu. Hay barcos en el puerto y nadie me avisa.
¿Qué barcos? ¿Qué demonios? ¿Qué sé yo de barcos? Uno anda a esta hora por las cocinas, como si no hubiera nada que hacer. ¿Quién vigila los panes que están en el hor? ¡Aparta, estúpido! ¿Qué me importan a mí los panes? El gobernador salió impetuoso al patio de armas y allí se encontró con el jefe de la guarnición, que venía apresurado desde el puerto para informarle. Señor, 3 veleros han arribado y están anclados a distancia. Ya lo sé, contestó Gilabert. ¿Cómo tardas tanto en venir a comunicarme la novedad? Señor, apenas me he demorado el tiempo justo de hacer averiguaciones. ¿De dónde vienen esos barcos? ¿A dónde se dirigen? ¿Quién navega en ellos? Son sarracenos, señor. No hablan nuestra lengua cristiana, pero me ha parecido entender que vienen navegando desde Sicilia. El gobernador respondió con una expresión de extrañeza y ordenó nervioso: «Traedlos inmediatamente a mi presencia, que venga también el escribiente y busca a alguien que hable árabe». Un rato después se hallaba el gobernador sentado sobre un estrado, en la sala del castillo, donde ejercía su autoridad e impartía justicia. Y a su lado, en un pequeño escritorio, tomaba notas un monje joven. El jefe de la guarnición presentó ante él a los 2 navegantes de oscura tez que habían desembarcado. No hubo inicialmente palabras, sino solamente gestos y señas de saludo, a lo que los forasteros respondieron con postraciones. Siguiendo las reglas de la hospitalidad, se les ofreció asiento, agua fresca y algo de comer. Ellos lo aceptaron sonrientes, comieron y bebieron con ostensible satisfacción, y como agradecimiento regalaron a Gilabert un par de vasijas de cerámica y un manojo de plumas de avestruz. Él las aceptó haciendo un gran esfuerzo para sonreír y luego dijo nervioso: «Sois bienvenidos, nada tenéis que temer de nosotros. Este castillo y este puerto son propiedad del vizconde de Barcelona, Udalar, mi señor. Yo gobierno en su nombre y por mandato suyo. Defendemos la costa frente a nuestros enemigos, pero aquí vive gente de paz. Y ahora, extranjeros, debemos saber quiénes sois y de dónde venís». Un veterano soldado que sabía árabe tradujo estas palabras. Los extranjeros se miraron entre sí, sonrieron complacientes y uno de ellos respondió algo en su lengua. «Dice que son egipcios y que han venido navegando por Siracusa», explicó el traductor. «Pregúntales qué buscan aquí», le instó el gobernador con impaciencia. El soldado les hizo la pregunta, pero los egipcios se quedaron en silencio. «¿Por qué se callan?», levantó la voz Gilabert. «¡Que hablen! ¿Por qué demonios están aquí?». Al ver que el gobernador se enojaba, uno de los extranjeros dijo tímidamente algo y enseguida lo tradujo el veterano. «No están autorizados para dar explicaciones». El gobernador se puso en pie furioso. «¿Cómo que no? Yo soy aquí la autoridad. No se puede navegar por estas aguas sin mi consentimiento, y mucho menos fondear frente a este puerto. Nuestra ley es implacable en eso. O hablan o los encierro». Los gestos y las voces recias de Gilabert preocuparon visiblemente a los egipcios. Se levantaron de sus asientos, se llevaron la mano al pecho y se postraron sumisamente. Luego habló de nuevo el que solía contestar en árabe con apreciable nerviosismo. El intérprete le explicó al gobernador: «Insisten en que no tienen permiso para decir nada más. En el barco están sus guías. Necesitarán volver a bordo para trasladarles tus exigencias. Preguntan si pueden ir». Gilabert resopló y contestó: «Esto es absurdo. ¿Y para qué han venido entonces? ¿Para hacernos perder el tiempo? ¿Por qué no han desembarcado esos guías suyos?». Se hizo un silencio en el que sólo se oía el rasgar del cálamo del escribiente al deslizarse por el pergamino, que duró hasta que el jefe de la guarnición dijo: «Señor,
propongo que llevemos a uno de vuelta al barco y que el otro se quede aquí como rehén. Me parece que es lo más oportuno, asintió el gobernador. Hágase como dices, y procurad que, de cualquier manera, ese guía suyo venga a mi presencia. Además, tienen que satisfacer el tributo. ¿O acaso piensan pagar con estas pobres vasijas de barro? Aquí hay unas leyes. En este audio ha colaborado Maribel Lara. Si estás interesado en otras publicaciones, nos puedes seguir en YouTube en el canal Desde mi Retiro y en iVoox, Spotify y Google Podcast en el canal El Rincón de los Libros. Este proyecto radiofónico, creado desde mi retiro en la España profunda, es una realización, para bien o para mal, de José Luis García, ciudadano del mundo.